agradecidos por su compañía y al continuar con nosotros nos da la oportunidad de trasladarle los debates más importantes del acontecer noticioso del país, y que para esta segunda entrevista le hemos preparado un tema que poco se discute y tampoco la sociedad guatemalteca parece darle la importancia que tiene en cuanto a la seguridad de las mujeres en nuestro país. Y es que en el país desaparecen 4 mujeres al día, y en el departamento de Guatemala es el que encabeza con la mayor cantidad de casos, 838 entre agosto de 2018 y septiembre de 2019. Le sigue el departamento de Quetzaltenango con 132 desaparecidas y Escuintla con 115. Actualmente están desaparecidas 482 mujeres. El Ministerio Público informó que las cifras apuntan a que las mujeres de entre 21 y 30 años son las que más desaparecen. Las de 18 a 20 años le siguen por cantidad de casos, y en tercer lugar se encuentran las mujeres que están entre los 31 y los 40 años. Por aparte, viernes, sábado y domingo es cuando más desaparecen, y los incidentes se registran mayormente entre las 6 de la mañana y las 12 del mediodía. Para discutir estos alarmantes indicadores de desaparición de mujeres en el país, nos acompañan ya en el set 2 expertas, la licenciada Claudia Hernández de la Fundación Sobrevivientes y la licenciada Dorotea Gómez, que es de la Defensoría de la Mujer de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala. Bienvenidas. Muchas gracias. Bienvenidas, licenciada Hernández. Esta es una situación realmente alarmante. Yo le hacía el comentario que uno en las redes sociales ve a cada rato post de esta alerta Isabel Claudina, que es para mujeres mayores de edad desaparecidas. ¿Qué está pasando? ¿Han identificado ustedes algún patrón delincuencial, alguna organización criminal? Este es un tema que tiene que ver con maras, es un tema de trata. Una radiografía de esta situación. Bueno, cada caso que se ha podido identificar nos ha dado diferentes circunstancias. Hay unas que sí hay una vinculación en temas de pandillas por el área donde se encuentran. No significa que sean parte de, sino que puedan estar amenazadas o siendo perseguidas por grupos de pandillas. Está otro grupo que tiene una denuncia previa de temas de ciclos de violencia de parte de la pareja. Ese es otro de los que hemos encontrado, y en algunos casos mujeres que sí han sido víctimas de trata, que han sido trasladadas a otros departamentos. Entonces, es las circunstancias que se han ido identificando en lo que lleva de un año la alerta Isabel Claudina, pues ha presentado diversos tipos de hechos. No exactamente se le puede decir que es a un sector criminal, sino que va a depender también de lo que ha arrojado las diversas investigaciones. Y esta cifra, recordemos que es solo de los casos denunciados, porque todavía existen muchos casos que no se denuncian porque no se conoce que existe este mecanismo de la ley de búsqueda inmediata de mujeres Isabel Claudina. Ahora, licenciada Gómez, el grupo que más desaparece está entre los 21 y los 30 años, según el reporte que se tiene del Ministerio Público. ¿Cuáles son las causales de la desaparición de este grupo en particular? Y si tiene relación con lo que ya se ha planteado de algún tipo de otros delitos a los cuales son sometidas las mujeres desaparecidas. Sí, desde el análisis que se ha hecho es que es importante también considerar que la desaparición de mujeres es una expresión de violencia en contra de las mujeres. Y es importante entender también que los altos índices de violencia en contra de las mujeres obedece a un fenómeno multicausal. Entonces, cuando ustedes preguntan cuál es el análisis en ese rango de edad, es importante retomar lo que decía aquí la licenciada Lucrecia, de que los ciclos de violencia también impactan mucho esas edades, sobre todo de las mujeres cuando están también en sus relaciones de pareja. Justo es una edad también en donde las mujeres pueden como fortalecer más sus proyectos de vida, proyectarse incluso al campo productivo, al mercado laboral. Y de lo que se ha podido analizar es que eso también obedece, sobre todo, es parte de una de las causas de estas desapariciones, tiene que ver con la persistencia de prácticas e ideas machistas sobre la supuesta superioridad de los hombres sobre las mujeres,
Y entonces, a partir de esa idea, se reafirma también esas prácticas, esas concepciones que le da como el poder a los hombres de controlar el cuerpo, la sexualidad y la vida de las mujeres. Y consideramos que eso es lo que podría estar también como condicionando, o sea, es uno de los factores que hace que efectivamente las mujeres de esas edades son las que están desapareciendo más, porque son las que están sufriendo de ese grupo más grande, las que tienen como relaciones también de pareja, relaciones con hombres que probablemente también son agresores y probablemente ellas muchas veces son desaparecidas a partir como producto de esas relaciones desiguales de poder. Y sobre todo también tomar en cuenta que la violencia en contra de las mujeres, su expresión máxima es el asesinato de ellas por ser mujeres, lo que es el femicidio, ¿verdad? Y no tenemos todavía estadísticas claras, pero no, hasta ahora no podemos decir, no tenemos datos claros de cuántas de esas mujeres que han sido localizadas han sido localizadas muertas. Ahora bien, en días atrás, la semana antepasada, licenciada Hernández, hubo un caso muy impactante de una joven estudiante de la carrera de medicina que desapareció un fin de semana y como a los 3, 4 días aparece descuartizada, y la versión que dieron familiares y vecinos es que la joven se oponía a que un joven pandillero, un marero, pues que pretendía que hubiese una relación amorosa ahí, y ella decía que no, y tuvo este desenlace tan cruento y violento. ¿Qué tanto se repite este patrón en cuanto a que jóvenes, mujeres, no quieren entablar relaciones ni de amistad ni amorosas ni ninguna con estos jóvenes mareros, y terminan así? Lastimosamente, sí son muchos los casos. Este fue uno que sobresalió debido a que también tenía una alerta activada, pero si no llegan a quitarle la vida, sí se comete el tema de la violación. Entonces viven en una constante amenaza, que era lo que yo les decía, dependiendo también del entorno y las áreas donde viven, y si existen estos grupos, normalmente son acosadas. Y aquí no es si te agrado, si te gusto, si quieres. Yo decido, tú me gustas y por lo tanto yo te tomo. Y entonces muchas se ven obligadas. ¿Y qué es lo que hemos visto que ha sucedido? Es que tienen que abandonar sus residencias y tenerse que ir a otro lugar a vivir con algún familiar por la situación de riesgo en que se encuentran. Lastimosamente muchas son ya víctimas de violencia sexual, no solo por el pandillero, sino que también por el grupo. Y en algunos casos que hemos encontrado, pues lastimosamente los cuerpos ya desmembrados de las jovencitas, que al negarse igual sirve para dejar una señal indicando, ¿verdad?, lo que va a pasar si no te alineas a lo que están estableciendo. Entonces, sí es una dinámica muy preocupante que no se ha abordado posiblemente como se debería, y hay que trabajar más en acciones de prevención y cómo poder garantizar el tema de la seguridad de las jóvenes. Ahora, licenciada Gómez, para informar a la audiencia, ¿cómo es que funciona la alerta para mujeres adultas desaparecidas? ¿Cuál es el tiempo, los tiempos establecidos en esta alerta para la búsqueda? ¿Cuándo se abandona una búsqueda? ¿Cómo funciona esta alerta, licenciada Gómez? Bueno, esta alerta funciona, lo que se ha dicho es que generalmente las familias saben más o menos los horarios de entrada y salida de las mujeres, cuál es más o menos la dinámica de ellas. Y en cuanto los familiares perciban una alteración en esa dinámica, es ahí en donde tienen que activarse ellos inmediatamente y empezar a sospechar de qué está pasando. Y en el tiempo que identifiquen que algo está, que ya no es normal la dinámica del horario de las mujeres para presentarse a su casa o a una cita o a una reunión que tuvieron, ahí es donde tienen que aprovechar a comunicarse con los familiares, con las amigas, con los vecinos en el trabajo, y si entonces identifican un patrón que les genera duda,
inmediatamente comunicarse al MP o a la Policía Nacional. Al MP se pueden comunicar con el teléfono, al teléfono 1572 y a la PNC a través del teléfono 110. A través de esa línea, ellos ya, cualquier familiar o amiga puede incluso llamar y decir y reportarla como desaparecida. No necesita apersonarse en esas oficinas, lo puede hacer vía telefónica. Lo único que necesita es dar por lo menos un nombre y un apellido de la mujer desaparecida, o el nombre y sus dos apellidos, las características físicas, el lugar en donde más o menos considera que fue la última vez que la vieron, y ya. Entonces, este mecanismo es muy efectivo si también la población toma conciencia que es importante observar y conocer la dinámica de las mujeres que conocemos o de nuestra familia, para estar pendientes también si se rompe algo de esa dinámica o cambia algo en ese patrón de comportamiento en cuanto a sus horarios. Allí es donde la familia o los amigos tienen que estar como atentos y ya sospechar de que puede estar pasando algo con ella. Ahora, detengámonos aquí, licenciada Gómez. ¿Qué pasa entonces cuando ya ha ocurrido todo lo que nos explica acá la licenciada Gómez? ¿Qué pasa? La policía, ¿qué hace con la información que da esa amiga, ese familiar? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, aquí lo que corresponde es la activación del boletín. Entonces ya para eso sí se necesita que la familia se presente para el tema de una fotografía. La fotografía lo más reciente posible. Se tiene establecido dentro de los procedimientos internos, no es que esté en ley, es el primer informe, que es dentro de las 6 horas. 6 horas después de la denuncia. Exactamente, sí. se realiza para tener como esos indicios preliminares. El segundo informe es a las 24 horas y el último es a las 72 horas. Es para poder ya después entrar en los procedimientos ya de solicitud de órdenes con juez, si se necesita algún allanamiento. El tema también, dentro de ese tiempo se solicita a las familias, y aquí sí tienen que ser las familias, específicamente mejor si es la madre la que entregue una muestra de ADN que va a servir más adelante si es necesario identificar algún tipo de cuerpo. Ahora, licenciada Hernández, si luego de las 72 horas no hay una señal de ubicación de la mujer desaparecida, ¿cuáles los patrones de investigación a seguir? ¿Quién es el que le da seguimiento a la desaparecida? Bueno, aquí le corresponde al Ministerio Público, es el que continúa con la investigación. La policía auxilia en el tema de la investigación, para eso asignan investigadores y son los que se quedan realizando la investigación hasta que aparezca. Pero los primeros informes van a servir para evitar que pase más tiempo. Recordemos que entre más nos tardemos en colocar una denuncia, se va perdiendo cualquier indicio que nos pueda indicar qué fue lo que sucedió. Entonces, por eso sí es muy importante lo que decía la licenciada, la defensora, es conocer esas dinámicas, ¿verdad? En las que están inmersas, conocer si había algún tipo de amenaza, si alguien la estaba acosando, si tenía un problema con alguien, si había ido a buscar un tema de trabajo. Ya ven, esos anuncios que salen a veces son engañosos. Entonces, todo ese tipo de dinámicas sí son muy importantes, porque entre más tiempo pase, menos registro vamos a tener y se va perdiendo. Ahora bien, licenciada Gómez, digamos, muchas veces se dan estos casos, sobre todo tal como decía Christian en la nota introductoria, fines de semana, quizá en fines de semana ligados a feriados, descansos, o sea, ¿por qué ese patrón? ¿Por qué pareciera muy relacionado a fin de semana? Pues puede ser que también en los fines de semana es cuando las mujeres, los niveles de violencia, si ustedes ven también en esos días, es cuando también se disparan los índices de violencia en el país, no solo hacia las mujeres, pero estamos hablando en el caso de mujeres, y ese es como
uno de los contextos propicios para que las mujeres estén más expuestas a estos hechos de desaparición. Lo que sí es importante, yo quisiera remarcar, es que es fundamental ver el horario que el compañero aquí decía hace un momento, ¿verdad? Que lo que hemos visto es que desaparecen en horario de día, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Esto nos evidencia, por otro lado, también contradice prácticamente esa afirmación que dice que las mujeres por salir de noche están más expuestas a la violencia. Y lo que valdría analizar y estudiar un poquito mejor es también cómo se está garantizando la seguridad pública para las mujeres y para la población en general en este país. Licenciada Hernández, ya las cifras nos determinan que es alarmante el fenómeno y esto pareciera ir en incremento. ¿Cuáles son las acciones de prevención que se deben tener? Ya se ha referido a algunos elementos de cómo operar después de que sucedió el hecho, pero cómo prevenir, cuáles son las alertas que una mujer mayor de edad debe tener, porque habitualmente cuando hablamos de inseguridad para mujeres pensamos en menores de edad, pero vemos que el fenómeno está impactando a mujeres mayores de edad. ¿Cuáles son esas acciones de prevención que podrían tener las mujeres en este momento? Bueno, nosotros siempre hablamos de mecanismos. Hoy en día la tecnología nos ayuda. Si nos dirigimos a algún lugar, informarlo, ¿verdad? Algún familiar, indicar qué es lo que vamos a ir a hacer, más o menos en dónde vamos a estar a ir ubicados. Si es para ir a buscar un trabajo, lo que se recomienda es ir acompañado. No entrar a la entrevista acompañado, pero sí al lugar de donde se supone que es la dirección donde dice que se realiza. A veces es mejor ir previo a ubicar el lugar para ver si de verdad existe. Tener mucho cuidado con el tema de los anuncios, porque esos son los más engañosos y por esas vías también nos ponemos en situación de riesgo. El tema de las redes sociales, lo que publicamos también, hay que tener cuidado. Y si decimos hoy estamos en tal lado, siempre hago voy aquí, voy allá, es un mecanismo que sirve de control, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Pero también hay algunos celulares que tienen una opción que es un SOS, donde se puede añadir un contacto. Entonces, si yo me siento en una situación de riesgo, inmediatamente marco y entonces le va a tirar un mensaje con audio y video y la localización en GPS. Otro de los mecanismos es si yo tomo un taxi y es así rotativo, igual enviarle a algún familiar, a algún amigo, la numeración del taxi, indicando ciertas características, que eso también puede ayudar a prevenir. Lastimosamente, nuestro país no nos garantiza la seguridad, son situaciones mínimas en las cuales uno puede por lo menos ser precavido y disminuir ciertos niveles de riesgo. Y sobre todo a las familias y a todos conocer los mecanismos para colocar una denuncia inmediatamente. Ahora, licenciada Gómez, lamentablemente, y se lo digo porque lamentablemente todavía uno escucha algunas voces en donde dicen, no, es que, ¿qué andan haciendo a altas horas de la noche? Voy a repetir una frase. Hay quienes dicen, no, es que las mujeres decentes a las 7 de la noche ya deben de estar en su casa. O sea, todavía persiste esta cuestión de que a las mujeres les pasan las cosas porque se lo buscan. ¿Cómo ir cambiando esa idea y esa mentalidad, licenciada? Pues es fundamental la educación y las campañas de prevención. Hemos visto aquí en los últimos años que se ha recrudecido los discursos fundamentalistas, también se reafirman a través de los medios de comunicación discursos machistas, ideas machistas que afirman esta idea que usted decía, estereotipos en contra de las mujeres. Y aquí la educación y los medios de comunicación tienen un papel fundamental a jugar, ¿verdad? Para empezar a contrarrestar esos discursos y esas ideas que reafirman esos estereotipos en contra de las mujeres, sobre todo también utilizando las estadísticas, porque como veíamos hace un momento, es que de lo que hemos visto del análisis que hemos encontrado es que no es verdad que a las mujeres les pase eso porque salgan de noche, porque en el caso de las mujeres desaparecidas, o sea, los porcentajes, el 69% de mujeres desaparecidas ocurre en horarios de 6 de
la mañana a 6 de la tarde, o sea, es en el día. Entonces, ese tipo de datos deberíamos de utilizarlo también para llevar a la reflexión y hacer también cambiar ese imaginario en la población guatemalteca de desvalorizar, esa idea que desvaloriza y menosprecia la vida y el cuerpo de las mujeres. En la medida en que nos esforcemos con crear nuevos discursos positivos, progresistas, podremos también revertir esas ideas que normalizan y reafirman la violencia en contra de las mujeres. Ahora, licenciada Gómez, desde la Defensoría de la PDH de la Mujer, ¿tienen registro de las principales amenazas a las mujeres en Guatemala, aparte, digamos, de la desaparición propiamente? Porque pareciera que la desaparición y el femicidio, como usted ha referido, es como el último eslabón de la cadena. Pero ¿qué otras, digamos, qué otras amenazas enfrentan las mujeres previo a llegar a una desaparición o eventualmente a una muerte violenta? Como lo decía aquí Lucrecia, la desaparición es parte del ciclo de la violencia que viven las mujeres en este país. Entonces, lo que hemos identificado en la PDH es que de esos ciclos de violencia encontramos la violencia física, la violencia psicológica, y a mí me gustaría como retomar aquí que muchas veces también las mujeres son víctimas cotidianamente de violencia física y psicológica de parte de parientes o de parte de convivientes y no necesariamente lo expresan, lo viven en silencio. Entonces también es importante que las mujeres socialicen y compartan con otras personas lo que están viviendo, porque eso también nos puede servir como un recurso para investigar o para sospechar cuando en dado caso ellas desaparezcan, ¿verdad? Si pasaran estos hechos lamentables. Pero de las otras manifestaciones de violencia que hemos visto, las otras expresiones son física y psicológica, y la más alta es la psicológica. Y acuérdense que la violencia psicológica es la violencia que se invisibiliza, la violencia que no se ve, y es el tipo de violencia que más impacta la vida de las mujeres en este país. Ya para ir finalizando, licenciada Hernández, ¿cuál pudiese ser también un mensaje? Sin entrar en, por supuesto, en paranoias, pero sí un mensaje de prevención, porque pues lamentablemente la situación en Guatemala no es la que desearíamos en cuanto a seguridad para todos, pero en especial para este segmento de la población. Sobre todo tomando en cuenta, como usted hacía referencia, hay una alta necesidad de un trabajo, de un empleo, y muchas veces yo recuerdo que para épocas de Semana Santa salen muchos anuncios que se buscan modelos para promocionar playeras, productos de verano, y resultan siendo redes de trata con fines de explotación sexual, incluso hasta para grabar pornografía. ¿Cuál pudiese ser un último mensaje de prevención, sobre todo para las más jóvenes? Bueno, uno, tomar las medidas precautorias, que eso es básico, y hoy en día con las redes, el internet nos ayuda mucho, y yo creo que tenemos como población que informarnos, ¿verdad? No quedarnos a la espera de que la información nos llegue, porque si no nos vamos a quedar encerrados por el temor de que si algo nos pasa, y incluso en la misma casa podemos estar sufriendo de violencia y no es un espacio seguro. Pero si conocemos qué mecanismos podemos tomar para ciertas situaciones, como el tema de dónde puedo ir a denunciar, a dónde me puedo ir a abocar si me sucede tal situación, qué marcos legales existen que me protegen, ya con eso estamos aliviando y entrando en ciertas etapas preventivas. Lastimosamente, de nada sirve lanzar campañas si la población también no le llega esa información, si la atención no se adecúa a la misma población, dependiendo del sector donde se encuentren. Entonces, aquí sí es a las autoridades más que todo, a que se les hace la reflexión de que las campañas no se tienen que centrar o en áreas metropolitanas, sino que llegar a las comunidades, llegar a aquellos municipios y aquellas aldeas donde más se necesitan, utilizando el lenguaje, ¿verdad? El idioma local, materno, y sobre todo trabajar el tema de la educación, porque si no trabajamos a nivel educativo, no vamos a salir de estos círculos de violencia. Ahora, licenciada Gómez, ya para ir cerrando, nos quedamos sin tiempo en la entrevista, pero ¿cuál es el seguimiento que le da, en este caso la Procuraduría de Derechos Humanos, a una denuncia de violencia psicológica o física
¿Y qué posibilidades hay de una sanción o de un acto de punición a los agresores antes de llegar a este tipo de acciones más violentas? Pues las acciones principales es que cuando las mujeres se abocan a la PDH para manifestar que son víctimas de violencia, cuando es violencia física y es visible, inmediatamente las acompañamos para que ellas interpongan su denuncia en el MP. Y cuando es violencia psicológica, se toma la denuncia en la PDH y luego a través de un expediente se remite al MP. El MP es el ente responsable de investigar, construir el expediente y después de que el expediente esté construido, entonces ya lo remite a la instancia que corresponda. Ese es el curso que lleva el proceso. Pues a ambas el agradecimiento por habernos acompañado y el mensaje final es atreverse a romper los ciclos de silencio, los círculos de silencio que se dan en torno a este tipo de violaciones a derechos humanos de las mujeres que pueden eventualmente desenlazar en situaciones mucho más lamentables, Mario. Para Mario, Cristian Castillo y todo el equipo de Canal Antigua ha sido un gusto poder servirle esta noche y le deseamos que tenga un descanso reparador y mañana se informe con los noticieros de Canal Antigua. Muy buena noche.